bienvenidos todos, buenas noches a todos. Un saludo para todas las personas que nos han estado saludando desde diferentes, como lo planteabas hace un rato, desde diferentes puntos de la geografía nacional, desde otros lugares y confines de América Latina, John. Y bueno, a lo que vinimos vamos, yo creo que es importante empezar nuestra presentación de entorno en la noche del día de hoy. Yo creo que en todas las intervenciones en las que podamos estar y en todos los espacios que tengamos para efectos de compartir dinámicas de conocimiento en lo nacional y en lo global, pues hay un montón de elementos de los cuales no podemos prescindir. Es decir, nosotros seguimos hablando y estamos hablando de un montón de realidades que evidentemente nos atañen. Este año no podemos dejar de hablar de cómo nos estamos transformando, de cómo nos hemos transformado. No podemos dejar de hablar, en efecto, de la dinámica social que particularmente nos compromete a todos. Y evidentemente vamos a hablar de nuevos retos y de nuevas perspectivas. Yo estoy, digamos que por mi trabajo diario con Radar, estoy bastante acostumbrado a hablar desde los números y hablar desde los gráficos y hablar desde una realidad muy macroeconómica y microeconómica y probablemente vamos a hablar desde esos territorios, pero evidentemente hay un tema que a mí en lo particular por mi formación me apasiona y es evidentemente todo lo que tiene que ver con la política. Y es desde allí desde donde nos vamos a enfocar. Pero hoy enfocarnos desde política, y traigo a Quino fundamentalmente no solamente por el cariño que le tiene mi generación a Quino, eh, sino que traigo a Quino básicamente y en general porque desde marzo parece que en el mundo no estamos entendiendo nada de lo que nos está pasando. Eh, yo recuerdo que hace un año más o menos por estos días, desde un ejercicio que hace la compañía para la cual trabajo, entonces, les decía que particularmente hace un año cuando estábamos presentando proyecciones del comportamiento de la economía en términos generales para el país y para América Latina, eh, nosotros generalmente le decíamos al mercado, pensando un poco en el comportamiento del gasto de los hogares, le decíamos al mercado, si nada extraordinario ocurre, pues nosotros creemos que el comportamiento que probablemente puede tener la economía es este. Si nada extraordinario ocurre, nosotros creemos que lo que puede suceder con las elecciones de los Estados Unidos es esto. Si nada extraordinario ocurre, evidentemente en América Latina podemos tener una serie de movimientos sociales. En Colombia y en Chile ya habíamos tenido un par de movimientos sociales bastante fuertes, con unas connotaciones sociales bastante intensas. Entonces decíamos, si nada extraordinario ocurre, pero lo último que probablemente podíamos imaginar que nos sucediese en el entorno global era en definitiva la aparición de un virus. Claramente los virus venían con nosotros como sociedad y nos habían acompañado desde hace mucho tiempo. Y hago esta salvedad fundamentalmente porque aunque todo pareciera nuevo, evidentemente nosotros ya habíamos tenido que vivir con el SARS, que había tenido un impacto muy fuerte en Corea y en Surcorea. Ya habíamos tenido que vivir con el ébola, que evidentemente fue un aprendizaje muy profundo para nuestra realidad, pero desde marzo de este año, en el caso particular de América del Sur y en el caso particular de Colombia, saludándolos desde Bogotá a 2.620 metros sobre el nivel del mar, con una ciudad que por estos días ha estado muy fría, eh, no pensábamos, no nos cabía en la cabeza que íbamos a tener un virus de carácter respiratorio que nos iba a confinar, que nos iba a tener quedándonos en casa, que nos iba a tener guardados y que nos iba a tener no solamente pensándonos desde una perspectiva muy de la vida cotidiana, sino también involucrando en esa vida cotidiana los tapabocas, los geles, los alcoholes, eh, y particularmente nuevas formas de analizar y de interpretar los sucesos de la política global. Entonces, a todos, a todos
se nos plantearon retos. Los libros de economía clásica, tal cual y como los conocíamos, se nos transformaron. Las perspectivas de análisis del comportamiento de la política global se nos transformaron. Las relaciones interpersonales con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, se transformó totalmente. La relación del ciudadano con el poder evidentemente se transformó. Nos circunscribimos en nuevas esferas de diálogo y empezamos a utilizar nuevas herramientas de la tecnología y empezamos a pensarnos desde, oye, nos está cambiando el medio ambiente, nos está cambiando el clima, empezamos a ver, por ejemplo, en el caso muy particular de algunas regiones de este bello país llamado Colombia, empezamos a ver animales salvajes deambulando por las calles porque ya no transitaban carros o porque evidentemente ya no habían otras formas de entenderlos. Pero claramente también desde este proceso que estamos viviendo global y desde esos cambios que estamos viviendo globalmente, también reaparecieron nuevas preguntas en el ambiente. Y entonces cuando a mí me decían hoy que yo tenía que hoy hablar con futuros politólogos, yo pensaba, bueno, ¿cuáles son los nuevos retos y hacia dónde caminan las perspectivas? Porque evidentemente estamos en una atmósfera política que está transformándose de manera radical, particularmente en América Latina, o particularmente en América, o en el mundo entero. Estamos viendo el Estado y estamos viendo la sociedad y estamos viendo la dinámica de todo esto que hemos construido en la modernidad o en la posmodernidad o como usted quiera llamarlo. Estamos en un proceso, estamos en un momento histórico bastante interesante. Y voy a hablar un poco de América Latina. En Chile habíamos empezado el año pasado y el fenómeno de Chile viene de un alza al tiquete del metro en Chile. Y es un alza bastante fuerte, un alza que, claro, uno diría, es una alza significativa que puede llegar a ser más o menos entre el 6 y el 10%, pero claramente ese alza tiene un impacto en el comportamiento del gasto de los chilenos, en la economía de los chilenos, en un Chile que claramente que viene de atrás en un proceso de transformación de su dinámica política, un Chile que viene reconfigurando algunas ideas de lo social y algunas ideas de lo político, inclusive desde la dictadura que vive este país, este hermano país latinoamericano en el pasado. Colombia también venía en un levantamiento muy fuerte. Y venía Colombia en un inconformismo no solamente por el comportamiento del gobierno ante la muerte o ante el asesinato de líderes sociales. Colombia venía o viene convulsionada después de 50 años de conflicto, de la firma de los acuerdos de paz con una de nuestras guerrillas. Entonces, los levantamientos sociales tienden a convertirse en una forma de manifestación del inconformismo por parte de la ciudadanía. Y en el caso particular de Perú lo vimos en estos días, la situación de Perú bastante crítica, muy difícil. Los estudiantes, primero la salida del expresidente Vizcarra y después de la salida del expresidente se monta a la presidencia de la República un conservadurismo muy fuerte en Perú, en cabeza de quien en ese momento termina siendo el presidente del Congreso. Se levanta la juventud peruana, perdón, tanto que en este momento tienen el apócope de la generación del bicentenario. Y hoy vemos cómo la juventud peruana tiene una serie de reclamos en términos de educación, en términos de salud, en términos de un montón de necesidades insatisfechas en el marco de la nueva realidad que todos estamos viviendo. Y una de las, entre comillas, nombrada
más sólidas democracias del planeta, la de los Estados Unidos, nos llevó a ver manifestaciones en las calles. Claramente todo viene de un movimiento mucho más fuerte, un movimiento social que reivindica los derechos de la comunidad negra en los Estados Unidos, como es el caso de Black Lives Matter. Y después de poner a Estados Unidos muchos muertos por COVID, entramos en una refriega fuerte, en una polarización muy dura y en un proceso electoral bastante convulsionado. Entonces, toda esta dinámica que en lo que por lo menos a América compete, nos deja un año, nos deja cerrando un año con eh, un sabor agridulce. Claramente, detrás de todos estos elementos de inconformidad sumados al COVID o sumados a la pandemia, sumados al confinamiento, todos estos elementos empiezan a llevarnos a revisar números de la economía, porque claramente esos números de la economía redundarán específicamente en un montón de acciones de política pública que tendrán a su vez un montón de reacciones. Ya lo vimos en Chile, por ejemplo, en donde decisiones articuladas a la economía posteriormente trascienden a una reacción del establecimiento, del gobierno, de los entes gubernamentales, y esas reacciones del gobierno no se hacen suficientes, con lo cual la ciudadanía chilena posteriormente pide la formulación de una nueva constitución. Y hoy está Chile en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente o próximos a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, todas estas mezclas te empiezan a llevar a pensar cuál puede ser el reto futuro de la ciudadanía, pero no solamente cuál es el reto de la ciudadanía en sí misma, sino también cuál es el reto de los politólogos que posteriormente analizarán esa relación que existe entre el poder y la ciudadanía, o entre el poder y el sujeto, o las diferentes relaciones de poder que se tergiversan entre nuestras relaciones sociales. Claramente, América Latina va a presentar este año decrecimientos de su economía bastante fuertes. En el caso de Perú, cierra más o menos alrededor del menos 13.9% datos del Fondo de Proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Argentina cerrará en el menos 11%. Brasil, que es una de las zonas de la región que presenta una importante suma de decesos y una importante suma de casos, pues vemos a Brasil bastante afectado en el crecimiento de su economía y con unas proyecciones de crecimiento económico para el próximo año, si se quiere, relativamente conservadoras. En el caso particular de Colombia, vemos cómo la economía cae más o menos al 8%, datos que evidentemente no veíamos desde momentos históricos como la gran recesión que se produjo en Colombia por causa de el cambio de sistema de pago inmobiliario en Colombia, la famosa crisis del UPAC de finales de los años 90, y así en todas y cada una de las regiones, en todos y cada uno de los países de la región. En el caso de México, por ejemplo, la caída puede llegar a ser del 9%. Entonces, claramente, esta situación que embarga lo político y que embarga lo económico no es ajeno a la realidad de mi mamá o de mis hermanos o a la tuya, a la realidad de cada uno de nosotros. Con lo cual, entonces, entender un poco esa realidad macro que estamos evidenciando también nos lleva a entender el gasto de los hogares, porque es que desde el bolsillo, de la compra de las tortillas en México, de la papa en Bogotá, de la yuca en Montería, empezamos a sentir unos efectos colaterales importantes que nos dejan ver cómo todas estas dimensiones, todos estos elementos empiezan a tener un impacto. Con lo cual, abro un primer paréntesis enorme para decirles a los futuros politólogos o a los que les gusta el análisis político que creo que estamos frente a una fractura histórica interesante y que en medio de esta fractura
histórica e interesante, tenemos que abrir nuevas perspectivas y nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas de actuar desde la ciudadanía, básicamente porque claramente hay muchos elementos sociales, políticos, culturales y medioambientales que nos están hablando. Entonces, hay un montón de elementos que claramente impactan el análisis y la forma en la que vemos nuestras realidades. Estamos esperando que llegue una vacuna. Hay países como Perú, como Argentina, como Uruguay, como Colombia, como Panamá, como México, que tienen un impacto importante desde lo que sucede con el turismo y todos los servicios asociados a ello. Solo por citar un ejemplo, en el caso particular de México, el turismo pesa el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, con ese turismo pesando tanto dentro del comportamiento de la economía, alojando tantos empleos, claramente el hecho de que se paralicen todos estos servicios evidentemente genera también, el siguiente punto, un inconformismo, un descontento generalizado. Vivimos en nuestra América entera, vivimos en nuestra Colombia en un descontento profundo. Descontento con las organizaciones, descontento con las medidas particulares de política pública, descontento con nuestros gobiernos locales. Y evidentemente todo ese descontento genera un entorno que impacta la economía, genera un entorno que impacta claramente los procesos que vamos a vivir dentro de poco. En el caso particular de Colombia, en Colombia tenemos elecciones próximamente para presidente de la República, pero claramente, aunque el presidente se va a instalar en el año 2022, el ambiente político empieza a caldearse en Colombia. Entonces, todos estos retos nos llevan a tratar de interpretar nuestras realidades de manera particular. Y esos retos y esas desconfianzas y esos temores y esos desazones sin duda tienen que ver con nosotros, cómo vivimos y cómo estamos. Eso tiene que ver con la forma en la que compramos alimentos. Eso tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos, dialogamos con el vecino, dialogamos con las juntas de administradoras locales, dialogamos con nuestros familiares. Ese descontento generalizado plantea una serie de impactos. Voy a pasar por aquí un poquito rápido para no ver, digamos que para no saturarnos tanto de gráficas, pero claramente toda esta coyuntura habla también, y a mí en lo particular me preocupa, toda esta coyuntura también está degenerando un poco, o hay un poco de desazón, porque al final de todo esto, por ejemplo, viene creciendo. Hay dos indicadores que a mí en lo particular me llaman la atención, y es, por ejemplo, fíjense ustedes cómo la pobreza y la pobreza extrema en América Latina, ambos indicadores crecen en todos nuestros países. Solo para citar el caso particular de Colombia, la pobreza extrema, que estaba, de acuerdo a las mediciones de pobreza multidimensional, la pobreza extrema en Colombia estaba alrededor del 10% y ya nos llega la pobreza casi al 14%. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a lo que sucede en términos de empleo, evidentemente el empleo también nos plantea retos, porque es desde el empleo, desde donde se está construyendo ingresos para los hogares en nuestros países. Entonces, evidentemente, en este panorama generalizado tenemos retos muy interesantes. América Latina, un continente muy rico, no solamente en diversidad, un continente rico en biodiversidad, un continente rico en múltiples elementos. Por ejemplo, en el caso de Chile, el cobre y demás minerales. En el caso de Venezuela, una industria petrolera que hasta hace algún tiempo era una industria petrolera muy próspera. Ni qué decir de toda la riqueza que tiene el Perú, de la riqueza del Ecuador, de la riqueza del Brasil,
de nuestra riqueza en Colombia en múltiples territorios de las economías, pero también en nuestra gente. Este panorama nos deja como un sinsabor particular en la boca. Este panorama nos deja una sensación de desagravio profunda, y es justamente desde esa sensación de desagravio lo que estamos viviendo. Hablo particularmente de una región de Colombia que es el Chocó. A mí me duele mucho lo que está pasando en este territorio. En Colombia hay un montón de riquezas como platino, oro, pero además la riqueza de su gente, la biodiversidad, y en este momento el Chocó está cooptado por bandas criminales, por narcotraficantes, pero además en este momento específicamente en el que estamos hablando, la ola invernal que está azotando a Colombia está afectando fuertemente al Chocó. Entonces surgen preguntas gruesas. Es hacia dónde va el sentido de la ciudadanía, hacia dónde va la economía, qué están haciendo nuestros gobernantes, qué decisiones puedo tomar yo en el futuro como politólogo, hacia dónde puedo poner la mirada o hacia dónde, o sea, hacia dónde está caminando todo este inconformismo y cuáles son los retos que nos proponemos y cuáles son los retos que nos planteamos. Desde el cambio climático, evidentemente todo lo que está pasando, toda la temporada de ciclones, de tifones en el Atlántico, nos dejan inmensas preguntas respecto de cómo debemos gestionar lo que nos está sucediendo. Y evidentemente esta charla va un poco dirigida a politólogos, pero sin embargo también quiero sembrar algunas inquietudes en otros profesionales o en otras ramas de conocimiento, porque evidentemente el acto de ciudadanía no es un acto unívoco, no es un acto que vincula específicamente a ciertas personas. Entonces, yo en esta corta intervención y con algunos elementos que ya he dejado puestos sobre la mesa, quiero proponerles tres elementos centrales de conversación, tres grandes nodos sobre los cuales todos deberíamos poner la mirada. El primero, sin duda, tiene que ver con la ruptura de los paradigmas. Tenemos que lidiar con la posverdad, pero particularmente con la indignación. ¿Qué nos indigna? Hoy nos indigna el medio ambiente, hoy nos indigna la exclusión. Hoy queremos hacernos partícipes de los mismos derechos. Y evidentemente parte del reto que tiene en su haber el futuro de la ciencia política, pero en términos generales el futuro de todas las ciencias sociales, es el entendimiento de la diferencia. Entonces, nuestra apertura de paradigmas tiene que llevarnos al entendimiento de la diferencia, al entendimiento de que hemos cambiado y que en esos procesos de cambio presume también lo diferentes que somos. Y entonces aquí me detengo un poquito porque dentro de nuestra constitución política, hablo del caso particular de Colombia, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y particulares del Estado. Con lo cual, entonces, nuestra misión, que no se nos puede olvidar, es la garantía de bienestar. Voy a pasar por aquí un poquito rápido. La garantía del bienestar en un país que se está transformando. Y claramente sé que parte del discurso es relativamente impopular, pero estamos cambiando. La Constitución Política de 1991 nos generó cambios bastante interesantes. Parte de esos cambios
están evidentemente en cómo, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, claro, hoy vemos un resurgimiento, pero sin lugar a duda los números de violencia hoy, la tasa de homicidios hoy en Colombia no es igual a la que teníamos a mediados de los años 80 y todos los años 90 en Colombia. Tenemos, estamos en el derecho desde cualquier disciplina de promover el bienestar de la ciudadanía. Eso no es un asunto exclusivamente o que excluye o que extrae fundamentalmente al Estado. Es responsabilidad de todos. Durante los días estos que estuvimos en casa y nos quedamos encerrados en casa, vimos cacerolazos y apoyos a la comunidad médica en muchos de nuestros países. Y claramente, sin duda, parte, por ejemplo, hoy de los emprendedores. Tenemos la tarea de construir red empresarial, de construir tejido, de construir ecosistema, de garantizar condiciones eficientes y efectivas de trabajo. Colombia es un país en un proceso de transformación evidentemente poderoso. Parte del discurso que existía en el análisis de las ciencias sociales es que Colombia era un país rural que evidentemente se ha constituido en urbano por las condiciones de violencia. Pero lo que nos ha dejado también la realidad que vivimos es cómo esos territorios que anteriormente eran rurales progresivamente se han ido convirtiendo en urbanos. El proceso de transformación social claramente nos deja, sin duda, muchísimos beneficios muy particulares. Y voy a irme con el último, con el último elemento porque el tiempo no me ayuda. Es sin duda el gran reto que tenemos es lidiar de manera puntual y específica con un mundo híbrido en donde cada vez más lo digital le roba territorio a lo público, a lo privado, pero también a lo íntimo. Con lo cual entonces parte de nuestro reto está en entender desde la ciencia política esos diferentes elementos que constituyen hoy la conectividad. Entonces voy a pasar un poquito rápido, aquí les dejo el material para que ustedes lo revisen y para que le echen un ojo a todos los datos que están allí consignados. Y me voy con esto. Recuerdo, creo que son tres retos los que tenemos como profesionales, como politólogos también, en medio de lo que se nos viene. Analizar la realidad fuera de los paradigmas que habitan en nuestra cabeza. Ser gestores del bienestar de la ciudadanía. Velar por el bienestar de la ciudadanía. Proponer para el bienestar de la ciudadanía y sin duda lidiar con un mundo que está articulado hoy a la conectividad y creo que el Estado hoy está puesto en tela de juicio fundamentalmente por ese escenario de lo digital. Me voy con una frase diciéndoles que claramente muchos de los que estudiamos ciencia política, muchos de los que estudiamos economía, muchos de los que estudiamos medicina, hoy consideramos que esta realidad se puede cambiar, lo decía Stephen Hawking en algún momento. He notado que aún la gente que dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Creo que estamos llamados a transformar nuestra realidad. Creo que estamos llamados desde diferentes disciplinas a hacer que esta realidad en la que vivimos cambie. Aquí están mis datos para quienes quieran escribirme, tengan dudas, preguntas, inquietudes o comentarios. Yo creo que hay que vencer el miedo. Yo creo que estamos llamados a transformar la realidad que vivimos específicamente desde vencer el miedo. Este es un graffiti en alguna calle de Italia, en donde claramente nos dejan ver con un poco de sarcasmo cómo vivimos en una sociedad que está avapuleada por el miedo. Mi nombre es Amir Antonio Campo, soy el esposo de Liliana, el papá de Juan y de Antonio.
el hermano de Marlon, de Michael, el hijo de Canus, el primo de Eder, el hijo de Miro, un ciudadano más que hoy, gracias a la oportunidad que ustedes me brindaron de su tiempo y de su espacio, quise compartir esto con ustedes. Les agradezco infinito. Pues ya nos acercamos a los 2.500 estudiantes en un poco más de un año, acabamos de cumplir un año de operación, y también tenemos una amplia gama de programas para que puedan realmente escoger el que desean estudiar. A nivel de pregrado, contamos con 21 programas académicos. A nivel de maestrías, también tenemos una amplia gama de maestrías con 22 maestrías. Y a nivel de doctorados, contamos con 2 doctorados para que realmente aquí en UTEL puedan estudiar de manera virtual, de manera online, la carrera que quieren y de pronto no la que les toca, que a veces pasa con algunas universidades. Lo que es la oferta académica de manera virtual normalmente es muy reducida para muchas universidades, entonces a veces es lo que me toca o lo que tienen para mí la universidad, más no lo que yo quiera escoger. Aquí es un tema totalmente diferente, escoge la carrera. ¿Cómo puedes ingresar a ver qué programas existen? Pues hombre, a nuestra página en internet, allí hay una opción de pregrados, maestrías y doctorados, y dando clic en cada uno de los programas, puedes conocer un poco más del programa. Sí, puedes ver la ficha técnica, hacia qué va dirigido, qué área de fundamentación, bueno, muchísimas cosas que tienes para poder ver del programa que quieres estudiar. Cuando hablamos de lo que es la modalidad de educación de UTEL, allí hay muchas cosas diferenciales. Y cuando hablo cosas diferenciales es eso que realmente nos distingue, nos hace diferentes de otros modelos o por lo menos de la educación como la conocemos en Colombia. Lo primero también, y es un diferencial muy grande, es esa modalidad de evaluación para lo que son nuestras carreras profesionales. ¿Por qué razón? Aquí en UTEL, el estudiante es el que elige de qué manera quiere ser evaluado. ¿Cómo? Pues mediante lo que ha sido esas experiencias previas, esa facilidad de aprendizaje, bueno, muchísimos factores más que hacen de que realmente yo como estudiante sea el que escoja cómo quiero ser evaluado. Y siempre coloco el mismo ejemplo. A mí pues, en la universidad y demás no me iba bien, no top, ¿cierto? Nunca llegué a ser un estudiante top, pero era por algo en específico. El tema de los parciales, la verdad, no es lo mío. Sí, yo soy de los que estudio 3, 4 días, llega el parcial, tengo la información clara, llega el parcial y se me olvida, se me nubla, me bloqueo y me pasa de todo. Y eso siempre ha hecho de que yo no pueda llegar a ser un estudiante top. Aquí en UTEL, realmente el estudiante es el que escoge ese modelo de evaluación de acuerdo a ese aprendizaje previo que ha tenido, mediante 4 modalidades, actividades, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Se entregan actividades de forma semanal. A lo largo de lo que es todo el periodo académico se van entregando y se van obviamente evaluando y retroalimentando por parte del profesor. Tenemos una modalidad de exámenes que normalmente acá en Colombia se conocen como esos parciales, que pues, pueden ser semanales o quincenales. Hay gente que le va muy bien con esa modalidad. Y aparte, pues hay gente que no le gusta generar actividades y ese ha sido también como su talón de Aquiles. Pues aquí también hay una excelente opción para este tipo de estudiantes. Tenemos también una opción de trabajo final, pues que la dinámica consiste en desarrollar un proyecto a lo largo del curso o del periodo académico. Se entregan por etapas o avances cada 2 semanas para su revisión, retroalimentación y ajuste. Y también hay una opción de evidencias, que eso es para estas personas que han sido empíricas y actualmente en los trabajos que tienen cumplen esa función de manera empírica, tienen el conocimiento y pues obviamente el trabajo tiene la posibilidad mediante un certificado con funciones de avalar de que están cumpliendo esa función para poder así aprobar esa materia que tiene el estudiante. Entonces, como ven aquí, realmente el estudiante es el que elige la modalidad de evaluación. También tenemos un excelente modelo de acompañamiento que realmente nos hace diferente. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en el estudiante como ser humano. También pensando o desde la perspectiva de que nosotros aún como estudiantes y como seres humanos no somos 100% virtuales.
no somos 100% digitales y aún necesitamos esa partecita humana que esté acompañándonos. Normalmente una universidad virtual, él se enfoca en lo que es entregar un aula que funcione 7 por 24, ¿cierto? Un usuario y una contraseña que puede ingresar, y más allá de eso, de pronto un posible acompañamiento dentro de lo que es un horario hábil. Nosotros, el acompañamiento es desde el inicio, con un tutor de inducción y bienvenida que se encarga de lo que es ese primer ingreso, ese primer choque con la virtualidad, encargarse de que pueda ingresar, que tenga su usuario y contraseña, que sepa qué hacer dentro de la plataforma y también que el alumno pueda escoger lo que es su modalidad de evaluación. Una vez el estudiante nuestro comprende qué hacer, en dónde, qué puede hacer, qué pueda ingresar y demás, allí se asigna un tutor, que ese tutor va a ser ese partner, ese acompañante durante todo el periodo académico, para todo lo que se le pueda presentar a uno como alumno. ¿Qué pasa? Temas administrativos, temas financieros, temas académicos, a uno le pasa en todo momento como estudiante y más aún dentro de lo que son esos primeros periodos académicos. Entonces va a ser como ese partner durante el periodo académico. Ahora, esta personita va a ser ese acompañante, pero ¿qué es lo bueno de nosotros? Que nosotros no solamente tenemos una plataforma que funciona 7 por 24, tenemos un área de tutoría que funciona las 24 horas del día. Si yo estoy estudiando 2, 3 de la mañana, se me presenta, no pude ingresar, no entendí, ok, hay un área con diferentes medios de contacto en la cual está presta a apoyarme con seres humanos, con tutores, para sacar adelante lo que es cualquier cosa que se me pueda presentar. Entonces, como ven, es un excelente modelo de acompañamiento. Adicional también pues tenemos el profesor, pero también tenemos una persona que es el asesor académico. Y esta personita o este asesor académico, pues hombre, es una persona especializada en las materias que como su objetivo final es generar un refuerzo. Si por ejemplo yo como estudiante tengo una materia en la cual aún no he comprendido, no he llegado a ese objetivo de esa materia, pues hombre, ese asesor académico es especialista en esa materia y a través de mi tutor, ¿cierto? Mi partner, pues puedo pedir la asesoría para generar una profundización y sacar la materia adelante. También le pasa a uno como alumno, también le pasa. Dentro de lo que es el tema, les decía, tenemos una amplia gama de programas que a la cual pueden acceder, y también tenemos no solamente eso, sino otras diferentes, digamos, oportunidades que pueden aprovechar en ese momento. ¿Por qué estudiar con UTEL? Lo que les acabo de decir, también hay muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, tenemos más de 800 profesores con amplia trayectoria profesional. Eh, Terminas, si deseas de pronto estudiar y tienes la necesidad de terminar en un tiempo más corto, tenemos nosotros para las carreras profesionales dos opciones de jornada. Una que es la jornada regular, la cual consta de 4 años si quieres llevar tu periodo académico de una manera flexible, ¿cierto? De una manera dedicada, puedes acabar tu carrera profesional en 4 años, pero si tu necesidad es acabar pronto la carrera profesional por un crecimiento laboral, bueno, por muchísimas otras cosas más, también tenemos una jornada intensiva, la cual tiene una duración de 2 años y 10 meses. ¿Esto qué hace? Pues hombre, que te permita en más corto tiempo obtener tu título profesional. Aparte de eso, en cualquiera de las dos jornadas, en este mismo tiempo y sin pagar un sobrecosto adicional, y es algo, la verdad, diferencial, nuestros estudiantes de UTEL salen con su título profesional, pero adicional a eso, también salen o tienen la posibilidad de salir con un diplomado en ese mismo tiempo y sin ningún costo adicional. ¿Diplomado en qué? En uno de los más buscados a nivel internacional, y es el diplomado en coaching y programación neurolingüística. En el mismo tiempo, sin ningún costo adicional, salgo con mi título profesional y con un diplomado, y ese diplomado, uno de los top, que es el en coaching y programación neurolingüística. También, pues hombre,
tenemos excelentes becas académicas que realmente harán de tu proyecto académico la posibilidad de poder sacarlo adelante. Y también, si el tema de pronto o el impedimento que hayas arrancado de estudiar, sea porque no tienes el dinero completo de un semestre, en UTEL tienes la posibilidad de realizar el pago, tu pago académico, tu periodo académico mediante mensualidades, en las cuales nosotros no cobramos intereses. ¿Por qué? Porque no somos una financiera. Nuestro interés es llevar la expansión de la educación a lo largo de todo el mundo. Entonces, puedes arrancar pagando desde tu primera cuota mensual. Realmente, si tu sueño es estudiar, sacar adelante ese título, esa maestría, ese doctorado, como les decía, esta es la oportunidad perfecta, esta es la universidad perfecta. También, pues, somos una universidad internacional. ¿Qué quiere decir? Que nuestros títulos, y eso es algo también muy importante, cumplen con todos los estándares de calidad para que puedas presentar tu proceso de convalidación de ese título ante el Ministerio de Educación. Pero algo que no hace ninguna universidad extranjera, y sí lo hace UTEL Internacional, es que te realiza, una vez egresado, un acompañamiento y una asesoría para que realmente puedas presentar ese proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué quiere decir? No te titulas y quedas en el aire, sino que realmente nosotros prestamos asesoría. Si tú quieres presentar esto ante el Ministerio Nacional y sacar adelante un proceso de convalidación. Pero también nuestros paquetes educativos, tienen la posibilidad, o dentro de los paquetes también está la posibilidad de que los títulos ya vengan, o los documentos ya vengan apostillados, y así cumplir con todo lo que exige el Ministerio de Educación Nacional. Como les decía, esa es una excelente oportunidad para que puedan sacar adelante lo que es el sueño de estudiar o sacar una carrera, una maestría, un doctorado adelante. No siendo más, les agradezco muchísimo por este espacio, por este evento. A Samir, vuelvo y lo reitero, excelente, excelente transmisión, excelente conocimiento que tienes, y muchísimas gracias, y Dios te bendiga por transmitirnos todo lo que es este conocimiento. Y también espero, la verdad, tenerte en un próximo evento, y por qué no en un Discovery Day. Estuvo genial. Muchísimas gracias por todo. Adelia, muchísimas gracias al equipo internacional, pues también muchísimas gracias por hacer este evento posible.